A ver, siguiente ejemplo. Este es de libros de Microelectronic Circuit, perdón. Es la séptima edición y es la página 323. A ver, ¿qué dice este ejemplo? El transistor de la figura tiene beta de 100 y exhibe un voltaje base emisor de 0.7 volts cuando hay una corriente de 1 miliampere en el colector. Diseña el circuito de tal modo que una corriente de 2 miliamperes fluya a través del colector y un voltaje de 5 volts positivos aparezcan en el colector. Diseñar significa darle valores a la resistencia RC y a la resistencia RE. Eso significa diseñar, darle valores adecuados de tal manera que se cumple lo que se especifica. ¿Y qué es lo que se especifica? Que esta corriente valga 2 miliamperes y que el voltaje en el colector, del colector a tierra, que este voltaje valga 5 volts. Eso es lo que hay que cumplir. Y que beta vale 100. Bueno, pues solución. Vamos a ver. Solución. Vamos a resolver el ejercicio. Así como estoy viendo el circuito en RC, en la resistencia del colector, conozco la corriente que circula por ahí y conozco los voltajes en los extremos de la resistencia. Entonces, pues aquí simplemente puedo utilizar la ley de Ohm. En un extremo hay 15, en el otro debe de haber 5 y la corriente debe ser 2 miliamperes. Entonces esto es 15 menos 5 son 10, entre 2 son 5. Entonces debe de haber aquí 5 kilo ohms. Y eso se obtiene usando la ley de Ohm. Por ley de Ohm. Ahora la otra resistencia. Bueno, aquí vamos a ver qué podemos obtener. Aquí está la base. Y aquí está el emisor. Y entre esas dos terminales tenemos el voltaje base emisor. Aquí nos dan datos del transistor. Y nos los dan porque se supone que debemos utilizarlos. Entonces vamos a utilizarlos. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, los utilizamos de la siguiente manera. La corriente, pues usamos la ecuación de Schottky. 1 miliampere es la corriente del colector. La corriente que dice aquí arriba. La corriente que dice el enunciado. Dice que cuando circula 1 miliampere en el colector, el voltaje entre la base y el emisor es de 0.7. Pues aquí es 0.7 y aquí es el voltaje térmico. Yo voy a usar 26 milivolts en el voltaje térmico. Entonces aquí podemos obtener un parámetro, el parámetro de la corriente de saturación inversa. Simplemente hay que hacer las operaciones. Entonces aquí tenemos 10 a la menos 3 es igual a la corriente I por la exponencial elevada a 0.7 entre 0.026. 2 por 10 a la menos 15
Entonces 2 por 10 a la menos 15 amperes. Esa es la corriente de saturación inversa. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve para determinar el voltaje base emisor. Entonces, de nueva cuenta de la ecuación de Shockley, la corriente de colector que queremos es de 2 miliamperes, entonces aquí 2 miliamperes de la ecuación de Shockley es igual a la corriente de saturación inversa, 2 por 10 a la menos 15 por la exponencial elevada al voltaje base emisor entre el voltaje térmico, 26 milivolts. Entonces de aquí se puede obtener el voltaje base emisor, se despeja, este despeje queda como 2 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la menos 15. Este cociente es el argumento del logaritmo natural. Y aquí va el voltaje térmico, 0.026. Entonces aquí es 0.026 por el logaritmo natural de 2, ya me equivoqué, 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 ahora sí, entre 2 por 10 a la menos 15. El voltaje es 0.718 o 7184, 7184. Ese es el voltaje que hay entre las terminales de la base y el emisor. Aquí. Ahora, si la base vale 0, entonces, es decir, lo siguiente, el voltaje base emisor ya lo sabemos. Ese voltaje se puede escribir como una diferencia de voltajes, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. Entonces se puede saber cuánto vale el voltaje del emisor. Y es muy claro que aquí, si el voltaje de la base vale 0 porque ahí está la Tierra. Entonces el voltaje del emisor es menos 0.7184 volts. Ese es el voltaje del emisor. Entonces, si yo ya conozco este voltaje, el voltaje del emisor, sé cuál es la corriente que circula en la resistencia RE, pues puedo usar la ley de Ohm. Entonces, otra vez, por ley de Ohm, entonces por ley de Ohm tengo que RE es igual a menos 0.7184 menos el otro extremo. El otro extremo es menos 15, entonces menos 15. Entre el valor de la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente del emisor. Eso me falta poner aquí. Entonces lo voy a poner con otro color. Se sabe que la corriente del colector es igual a 2 miliamperes. Eso implica que se pueden conocer las otras dos corrientes. La corriente de base es la corriente de colector entre beta. Entonces, beta, ¿cuánto vale? Vale 100, ¿no? Vale 100 según el ejercicio.
Entonces aquí la corriente de base es la corriente de colector entre beta. A ver, ya me equivoqué. Es corriente de base. Es igual a corriente de colector entre beta. Y en este caso es 2 miliamperes entre 100. Eso da 20 microamperes. Ahora también se puede saber la corriente del emisor. Es la corriente de colector entre alfa. Alfa se puede saber a partir de beta. Es beta entre beta más 1. Es decir, es 100 entre 101. Eso vale alfa. Entonces, a ver, vamos a calcular eso. La corriente de colector son 2 miliamperes entre 100 entre 101. 2.02. 2.02. Era de esperarse, ¿verdad? También la corriente del emisor es igual a la suma de las otras dos. 2 miliamperes y 20 microamperes. 2.02. Entonces, esa es la corriente que circula en la resistencia del emisor. Entonces, vamos a colocar aquí 2.02. Son miliamperes. Menos 0.7184 más 15 entre 2.02. Eso da 7.07. Esa es la resistencia que debe de haber en el emisor. ¿Qué más se pide? No, eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces ya están los valores de RC y de R. En un futuro video voy a hacer la simulación de este circuito. Bueno, último ejercicio. Este también es de Sidra, Microelectronic Circuits. Este está en la página 324. Dice lo siguiente. En el circuito mostrado en la figura, el voltaje en el emisor fue medido y se encontró que es de 0.7, menos 0.7 volts. Si beta vale 50, encuentre corriente de emisor, corriente de base, corriente de colector y voltaje del colector. Muy parecido al anterior. A ver, vamos a resolver. Aquí abajito están las respuestas. Y en los anteriores se pueden consultar las respuestas en los libros directamente. A ver, entonces, solución. Aquí este voltaje, según el enunciado, vale menos 0.7.
Entonces tengo una resistencia, 10 kilo ohms aquí. En un extremo tengo menos 10, en el otro menos 0.7. Y me piden la corriente, pues por ley de Ohm. Por ley de Ohm, la corriente en el emisor se puede calcular como el cociente del voltaje en la resistencia. Por donde entra la corriente hay menos 0.7 y por donde sale la corriente hay menos 10. Entre el valor de la resistencia, pues pues vamos a calcularlo, para que la calculadora haga su trabajo. Esto es 9.3 entre 10. 930, ¿no? Pues sí. 930 milivolts, perdón, miliamperes, no, son microamperes, o lo que es lo mismo, 0.93 miliamperes, o 930 microamperes. Entonces, primera corriente, listo. Si conozco el valor de beta, puedo calcular las otras dos. Voy a calcular la corriente de la base. Es igual a la corriente del emisor entre beta más 1. Se puede demostrar esta ecuación, esta relación. Entonces aquí es 0.93 entre beta más 1. Beta vale 50, entonces esto es 51. Esos son 18.24. 18.24 microamperes. Ahora la corriente del colector es igual a la corriente del emisor menos la corriente de la base. Entonces aquí son 930 menos 18.24. Estos son 0.912. Estos son miliamperes. Ahí están las tres corrientes y me falta el voltaje del colector. El voltaje del colector está aquí, en el extremo de la resistencia de 5 kilo ohms, en uno de los extremos. Entonces yo puedo calcular ese voltaje si a 10 volts le resto la caída de voltaje en la resistencia de 5 kilo ohms. Entonces es 10 menos la caída de voltaje en esta resistencia. Entonces esto es 10 menos 5 por la corriente. 5.44. Estos son volts. Y el problema está resuelto. Sí, está resuelto. Ya no falta nada. Ahora comparamos resultados. 0.93 miliamperes. Sí, es correcto. 18.2 microamperes. También es correcto. 0.91 miliamperes. También es correcto. Y 5.45 volts. Pues también está correcto.
A ver. Sí, está bien. Entonces, ya está resuelto este ejercicio. Hasta la próxima.